Una producción del periodista Carlos Julio Félix. Bueno, temas internacionales. Dentro de los temas internacionales tenemos que la salud del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, parece que sigue siendo muy difícil. Parece que el cáncer le sigue atacando otras áreas fuertemente. Eso es una pena. Y otra de las noticias internacionales, diría que la de mayor impacto en la semana ha sido ya la salida definitivamente del Vaticano del Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI abandonó el Vaticano, se fue en helicóptero, y uno de los diarios dominicanos tituló en primera: de Papa simplemente a peregrino. Y ahí se ve cuando el Papa se está despidiendo. Y muchos han planteado de que solo en un par de ocasiones ha renunciado un Papa, y se puede decir que de manera muy diferente en condiciones en que lo ha hecho el Papa Benedicto XVI. Fueron escenas verdaderamente tristes, y uno recordará en background, es decir, hacia atrás, todo lo que ha pasado ahí. Uno piensa en aquellos grandes momentos del Concilio del Vaticano II, el Concilio del Vaticano, que fue un planteamiento muy revolucionario de la Iglesia Católica. Recordaremos también al Papa Pablo VI, que duró un tiempo considerable, y se recuerda también lo de Juan Pablo I, y tras su desaparición, después Juan Pablo II, que ha sido uno de los papas que más ha durado, que ha hecho una labor evangelizadora, que hizo una labor evangelizadora que acaparó toda la atención del mundo. Por cierto, que sufrió situaciones muy difíciles. Llegó a sufrir un atentado cuando le dispararon, cuando lo hirieron de gravedad, cuando fue intervenido quirúrgicamente, y perdonó a su agresor, a su asesino. Un papa lleno de humildad. Por cierto, hemos querido pasarle hoy en la sesión Background un reportaje de la muerte del Papa Juan Pablo II, y esto porque fue el único papa que vino 3 veces a la República Dominicana. El único papa, repito, que vino 3 veces a la República Dominicana, lo recordarán muchísimo. En una primera ocasión fue en el gobierno de Antonio Guzmán Fernández. Por cierto que en el reportaje nos habla doña René Clan, viuda Guzmán. La segunda ocasión fue en la gestión del fenecido presidente también Salvador Jorge Blanco, y también en la gestión, ya en la segunda parte, no en los primeros 12 años, sino en la segunda etapa del fenecido también presidente de la República, Joaquín Balaguer. Así que vamos a pasarle este reportaje que de segurísimo que le va a gustar, con relación a la muerte de Juan Pablo II y estos testimonios que nos ofrecen estas personas en este trabajo tan interesante. Adelante, señor director. Que yo me estoy riendo ahí en esa foto, porque él me dijo: la niña muy blanca, necesita sol, el niño bronce. Dilia Leticia, hija del expresidente Salvador Jorge Blanco, recapitula junto a su padre, su madre Acela y su hermano Orlando el segundo viaje de su santidad Juan Pablo II a la República Dominicana. De ese acontecimiento se cumplen 22 años. Para Dilia fue algo sencillamente emocionante. Está muy emocionante, un santo. Cuando tú conoces personalidades así, tan famosas primero, ¿verdad? Que todo el mundo lo conoce. Pero con esa espiritualidad, un abuelito, un familiar. Orlando tenía 18 años y dice que aquel momento fue algo así como un encuentro del abuelo y los nietos. Fue la atención de como si fuera de un abuelo hacia un nieto. Es decir, yo tenía 18 años de edad, pero para él era un adolescente, y mi hermana también tenía unos 14 años. Entonces nos pasaba la mano en la cabeza, nos decía que qué fuertes, qué bien estábamos, y nos deseaba mucha paz. Orlando recuerda que sus compañeros de aulas le inquirían sobre el encuentro que sostuvo con el pontífice, y habla sobre la paz que irradiaba el representante universal de la Iglesia Católica. Fue un momento que nunca he olvidado, porque momentos como ese
no se olvidan, sobre todo por la permanencia en el tiempo que ha tenido el Papa como jefe de la Iglesia Católica. El expresidente Jorge Blanco recapitula la segunda visita de Juan Pablo II al país como la mayor distinción de su gobierno y una profunda significación. Por la figura en sí del Papa, hombre con cualidades extraordinarias, que ha alcanzado la cima de la representación del mundo católico, apostólico y romano, por su vida ejemplar. A casi 2 décadas de este acontecimiento, el ex jefe de Estado disfruta aún los fragmentos del discurso que pronunció ante su santidad. Somos los pioneros del continente americano en plantar la cruz evangelizadora y en difundir hasta los confines de esta tierra las divinas enseñanzas. Doña Cela Mera recuerda que era la secretaria de su marido cuando éste era presidente, y por eso, según dice, se enteró al mismo tiempo que su esposo del día en que el Papa pisaría suelo por segunda vez en la tierra donde empezó la evangelización del Nuevo Mundo. Pensé que esta era una visita demasiado importante para nuestro país, porque en ese momento nuestro país vivía momentos económicos muy difíciles. Juan Pablo II llegó en un vuelo especial desde el Vaticano. Viajaba en el segundo nivel de la aeronave y allí tenía su oficina, en donde además despachaba, reflexionaba y oraba. Así lo recuerda el entonces representante dominicano ante la Santa Sede, Víctor Gómez Vergés, quien viajó en el histórico vuelo. Y cuando el Papa me va pasando por el lado, me echa el brazo y me dice: embajador, llegamos a la tierra de la Virgen de la Altagracia. La idea de este viaje era promover la evangelización del 5º centenario de la evangelización de América, según el ex diplomático. Y él quiso que fuera República Dominicana desde donde se promocionara ese acontecimiento universal que fue la evangelización del Nuevo Mundo en el 1492. Mi viva gratitud por la acogida al supremo mandatario de la nación, a las autoridades y al amado pueblo cristiano de la República Dominicana. 3 viajes realizó el Santo Padre a esta media isla. El primero se produjo el 25 de enero de 1979. Fue este el primer viaje pastoral del Papa al extranjero, quien visitó también a México cuando en la Basílica de Guadalupe Fernando Álvarez Tejada iba a colocar una bomba, el primer atentado contra el pontífice más amenazado en la historia de la Iglesia Católica. Así lo recuerda la viuda del extinto presidente Antonio Guzmán Fernández. Una cara abierta, simpática, me conquistó seguido. Yo digo, qué Papa tan maravilloso. Y realmente, a través de los años, demostró que fue un Papa realmente necesario para el momento. Porque fue un Papa que trató por todos los medios de unir. Doña René tuvo el privilegio de representar al Estado ante 2 papas. La primera vez lo había hecho ante Juan Pablo I en septiembre de 1978, al mes de que su esposo don Antonio asumiera el poder. Dice que a ella le quedó el mejor de los recuerdos. En una cena que tuvimos en la Anunciatura durante el gobierno de mi esposo, después del viaje que él dio acá, ¿verdad?, a la República, el nuncio apostólico, que era Monseñor Gravelli, nos enseñó dónde durmió el Papa durante los días que pasó aquí. Y encima de la cama estaba esa imagen, frente a la cual el Papa rezó en lo que estuvo aquí. Entonces Monseñor Gravelli, amablemente, y para mí no tiene precio esa Virgen, me regaló la Virgen. Quiere decir que yo la tengo conmigo encima de mi cama. El tercer viaje de Juan Pablo II a la República Dominicana
se produjo en 1992 para la conmemoración del 5º centenario de la conquista de América. El coronel Santiago Tejada, quien sirvió de piloto al Santo Padre, recuerda que para él ha sido un momento inolvidable. Y lo bueno es que en el trayecto de Santo Domingo a Higüey, por cada pueblito que pasaba, un pueblo, iba derramando bendiciones. Se inauguró el faro a Colón. Entonces era presidente Joaquín Balaguer Ricardo. Balaguer hizo galas de su prosa y su verbo al recibir al Santo Padre. El enigma de las leyes eternas. Soy pues vos como sucesor de Pedro, el único que posee el secreto de revelar no solo el enigma de las leyes eternas, sino también el origen del universo, la formación del universo, el origen de la vida. Se celebró la 4ª Conferencia General del Episcopado de las Américas del 12 al 28 de octubre de 1992. Dios siempre puede más. Global, una producción del periodista Carlos Julio Félix.